Por detrás de mí están los pueblos que fueron el escenario de una de las tragedias más devastadoras y conmovedoras para la historia de Venezuela. Con Simón Bolívar en nuestra espalda, estamos aquí en el estado de La Guaira, antes conocido como el estado de Vargas. Aquí, hace más de 20 años, en 1999, hubo una gran catástrofe natural. Muchos días lloviendo y lloviendo, haciendo que las montañas que se ven aquí de fondo recogieran agua, a tal punto que toda el agua se vino abajo, con árboles, con rocas, con escombros, y se llevó todo lo que vio de frente, eliminando en su camino muchas comunidades de gente que aquí vivía. Esta es la historia de Vargas. Estamos en el estado de La Guaira, antes llamado el estado de Vargas. Vargas porque esta es la tierra de uno de los grandes próceres de la patria. Aquí nació nada más y nada menos que José María Vargas, un médico muy respetado que también llegó a ser presidente en el siglo XIX. Pero resulta que en 1999, en diciembre del 14 al 16, a esta región de Venezuela le dio por llover y no paró de llover. Y hubo unos derrumbes muy importantes que arrasaron con casi toda la ciudad, alrededor de 55.000 muertos. Algunas fuentes dicen que hubo más de 100.000 muertos, siendo la tragedia de Vargas uno de los desastres naturales más contundentes de la historia de este país. Y hemos venido hasta aquí para explorar sus calles, a ver si encontramos algunos pasajes que nos cuenten esa historia. Y sobre todo para ver qué carajos tiene que ver también Hugo Chávez con todo esto, que aunque así usted no lo crea, el hombre tiene su participación en esta historia. Por ejemplo, aquí, por detrás de mí, tenemos esta reliquia, ¿no?, de este edificio que cuenta la historia. Este es uno de los pocos que todavía quedan completamente destruidos. Pero ahí podemos sentir la presencia y la fuerza de la naturaleza, cuando a veces se le ocurre arrasar con todo lo que esté justo enfrente de ella. Y miren esos muros, es que realmente se siente la fuerza como si hubiera sido un terremoto, a punta de lluvia, a punta de agua y escombros. Caminando por las calles de La Guaira vamos a encontrar una mezcla interesante de edificios así como ese que están completamente destruidos, donde no vive nadie, y edificios como este, que aparentemente con el look nomás se ve como si no hubiera pasado nada, ¿no? Se ve como un edificio normal de alguna forma. Pero en este edificio antes vivían familias normales aquí de la región. Vivían familias inclusive de buen presupuesto. Hace 20 años, este edificio y en la zona donde está, cercano a la playa, cercano al aeropuerto, cuando sucedió la tragedia y venía toda el agua con el escombro, la lluvia, el agua alcanzó a tocar el primer y segundo piso de edificios como estos, haciendo que muchas personas tuvieran que desalojar, los que lograron sobrevivir a la tragedia. Después de que ya el agua bajó, esto fue una ciudad fantasma completamente. Aquí ya no vivía nadie porque era imposible vivir, y muchos de estos edificios fueron tomados por personas que no tenían recursos, ni tenían dónde vivir, ni tenían hogar, ni tenían nada. Así que en este momento aquí hay una mezcla de gente que conserva sus hogares que no fueron destruidos y de personas que tomaron habitaciones en edificios que sí fueron afectados, que lo tomaron a la fuerza y que ahora viven aquí. Las familias que ahora viven, por ejemplo, en edificios como estos, ellos no tienen título de propiedad del apartamento, del edificio, de nada. Ellos simplemente vinieron aquí. Eso eran puros escombros y edificios abandonados y agarraron ahí su apartamentico. Entonces vamos a ver si logramos entrar por la escalera, porque ahí están las familias, están los niños jugando y eso. A ver cómo luce esto por dentro. Esta es la entrada del edificio. Ahí vienen unos chicos saliendo. Buenos días. Y bueno, así es, ¿no? O sea, este edificio en ese momento quedó completamente desocupado y abandonado y en escombros. Y ahora la entrada es así libre. Muchas de las familias que viven ahora aquí en este momento, pues viven hace poco tiempo en realidad. Pues aquí no hay administración, no hay un buen sistema como para tenerlo limpio y tenerlo en forma. De una, lo que encontramos por todo lado es basura y bueno, por lo menos tiene luz. Esos son los pasillos aquí del edificio. Por ejemplo, en este apartamento venden helados y creo que esa es la casa de alguien, ¿no? No me quiero meter por ahí. Aquí seguimos para arriba. Vamos a ver con qué más nos encontramos. Hola, chiquitín. Hola, chiquitín. Hola, amiguilla. ¿Sí habla o no habla? ¿Cómo está la vida aquí en La Guaira? ¿Cómo se llama el macho? Catire. Ustedes tienen 4 gatos, 3 hembras y un machito. Catire. Catire. Está muy lindo ese nombre. ¿Cómo se llaman los otros? Hermione, Caroline y Tricolor. ¿A quién es el que le gusta Harry Potter de aquí? ¿A usted? Sí. Sí, por eso se llama Hermione. Sí. Hermano, usted es de los míos. Y aquí está la sala de televisión. ¿Y él quién es? Él es el abuelo de... O sea, el papá suyo. El abuelo... El papá del papá. O sea, el papá del papá del chico. Listo. Oye, cuando vayan a hacer una fiesta nos invitan porque ustedes tienen un buen equipo de sonido, ¿no? Sí, suena bien duro. Cuando ustedes hacen fiesta, todo el edificio se entera. Sí. Uy, salió el señor. Buenos días. Ahora sí, como amanece, qué pena meternos en su casa a interrumpir su sueño y su siesta, hermano. Eso muerde duro. Yo, hasta luego.
Un gusto. Muchas gracias por dejarme hacer un tour de su hogar. Está muy bonito, está muy elegante el bisabuelo. Que tengan buen día, gracias. Menudeando por los pasillos de este edificio, me encontré con una amable señora que vive aquí y me dejó hacer un tour de su casa. La cosa con estas casas es como son de invasión, ellos no tienen realmente un papel que diga esta es mi propiedad. Entonces lo que hacen es, en vez de comprarla porque ella vive aquí hace 2 años, la intercambia con alguien que también vive en otra invasión. Pues yo tengo una casita allá en la loma, yo tengo un apartamento aquí y lo cambian hacia palabra y listo, sin firmar ningún papel ni nada. Y ese es el caso de el 99% de la gente que vive en este edificio, porque solo hay un señor que sigue viviendo aquí antes y después de la tragedia. De resto, todo esto es una invasión. Estamos en el segundo piso, estamos ya llegando al tercer piso. ¿Ayuda, señora? Ay, ¿A qué pero piso ¿dónde va? usted? Yo voy hasta donde usted vaya, yo quiero ayudarla. Voy para el 6. Bueno, vamos. Sí, usted nos guía el camino, pero ya estamos en el quinto, ¿no? ¿O este todavía es el...? Es el cuarto. Ah, es que yo pensé que era el quinto. ¿Y para dónde van ustedes? Para su casa. No, mentira. La sangre de Cristo tiene poder. ¡Hola, perrito! ¿Está feliz porque le trajeron algo? No, ¿no? sí, ahí está su comida. Hay un pitbull embarazado en la casa. Y la casa, por supuesto, puro perro. Hola, tranquila. Venimos en son de paz. Gritando. ¿Hay uno? ¡Ah, qué belleza! Sí, aquí te trae la broma. Hola, bebé. Son pitbull, mini pitbull. Oiga, Sí, qué belleza de perritos. Pero si lo toco se pone celosa, ¿no? Sí, sí. Ustedes pagan aquí servicio de aseo, pero no del edificio, ¿sí? Porque yo en las escaleras y en los pasillos no veo como que hiciera mucho aseo que digamos. Sí se paga aseo y se paga como urbanización. Y como no la recolectan, pues tenemos que quemarla. Pero hay que hacerlo porque si no, no comemos gusano. ¿Y el aseo dentro del edificio nunca han pensado como en algo? El aseo lo que pasa es que hay muchas personas que de verdad No paran bolas, no ¿no? aprenden a vivir. ¿Entiendes? Se debería que cada uno limpie sus escaleras, pero nadie lo hace. Pero lo que me doy cuenta es que apenas uno entra a un apartamento es otra historia, ¿no? Está organizado, está limpiecito, tiene No, su... el mío huele a perro, es verdad. Bueno, pero porque usted yo tiene me como fui para el 5 mercado, perros. Ni siquiera limpié, pero yo trato de mantenerlo lo más limpio posible. Pero como hay mucho mejor, gente que le gusta vivir también bien. Siempre tenemos que decir que es un traspaso. No me lo traspasaron o me lo regalaron, X cosa, pero siempre tenemos que pagar algo por eso. Una pregunta, si es una invasión, entonces el servicio que pagan de luz se lo pagan pues, al gobierno. O sea que el gobierno recibe ese pago, pero sabiendo que es una invasión, o sea, como que a nombre Sí, de quién ellos está... saben, por supuesto, ellos al colocar el medidor aquí se sabía que era una invasión. La luz que está ahorita está a nombre de la persona que vivía anteriormente. Por eso es que yo hice la petición a mi nombre, porque ella a veces se preocupa porque el recibo sube. Claro. Y ella dice, es mi nombre, pues el que está en juego. ¿Cuántos son 600 bolívares? Son como $18. 18 dólares americanos vale el servicio de la luz mensual aquí. Pero aquí es caro. Lo que pasa es que esto antes era una urbanización de gente pudiente, pues. Y como tal cobran el aseo y la electricidad como que si fuera una urbanización. Esto no es una urbanización ya, esto es un barrio. Señora, muchas gracias por el agua, no le quitamos más tiempo. Muchas gracias. Que tengan un buen día, muchas gracias. Chao, Cristal. Muy lindos cachorros, pero nos vemos. Adiós. La dejamos ahí. Hasta luego, gracias. Así es la cosa por dentro de este misterioso edificio. Apartamentos que antes eran de gente de buen presupuesto, ¿no? Y por estar ubicados en la zona, los servicios siguen llegando igual de caros como si fuera todavía el caso, ¿no? La señora del último apartamento paga alrededor de 20 dólares americanos de luz. Comparándolo con Canadá, casi que ella y yo en Canadá pagamos similar. O sea, no está barato como uno creería. Pero como ya está en un edificio y en una zona registrada como costosa, no importa si es invasión o no, sigue pasando la misma factura, ¿no? Y el edificio sí se ve que está bastante abandonado, bastante deteriorado, pero por dentro de ellos hay apartamentos con gente muy querida, gente muy bonita, vean, nos invitaron a tomar agua, les dejaron entrar en sus apartamentos, nos cuentan sus historias, sobreviven con trabajos. La señora del primer apartamento, su esposo opera un mototaxi, el esposo de la señora del segundo repara refrigeradores, y aquí tenemos los chicos del barrio, los chicos que viven aquí en este edificio, jugando uno de mis juegos favoritos de cuando yo era niño, que era las canicas. Juan. Juan Planeta. Juan Planeta, mucho gusto, hermano. ¿Estos son canicas, maestra? ¿Las puedo ver? Ya, esto a mí me gustaba tanto jugarlo cuando tenía su edad. Pero ¿cómo hago yo para ganarme una? Mira que te gana el cuadro para que te gane. ¿Y dónde está el cuadro? Ah, es que ustedes lo tienen ya imaginario. Entonces, si yo saco una del cuadro, gano una canica. O sea que usted es muy bueno, hermano, porque muéstrame esa mano. Mira aquella. ¿Cerca vayan andando? Están empatados. ¿Me deja intentar una vez? De aquí para acá. Y si la saco, me la gano. Sí, ¿Y le puedo dar así? también.
¿Me la gané? Ya te ganaste 4. ¿Me gané 4? 4. Ah, no, este ya se puso bueno. Así se pasa la vida. Ahí, los chicos jugando en el parque, jugando canicas. Aquí también algunos del mismo edificio con su tienda para vender algunos bananos, algunas frutas. Y así pasan los días, los meses, los años y la vida. Usted me va a cobrar a mí $15 el kilo de banano. 15 bolívares, vale. Yo sí, me veo cara de turista. No, lo que pasa es que él es jodedor. 15 bolívares, sí le puedo comprar un kilo de bananos. ¿El que vende helados quién es? Nosotros. ¿Los dos? ¿A qué hora llega la gente ahí a la playa? 8 de la mañana. Sí, porque ahorita yo pasé y no hay casi gente. Ahorita porque estamos en temporada, la gente llega. Ya por el fin de semana sí está más temprano. ¿Y qué tal vender helados? Ahí ¿Alcanza para la vida? Hay veces que se hace, hay veces que no se hace. ¿Y cuáles son los que tienen, los que están en la foto? ¿Ustedes quieren helado, los niños? Los veo como con ganas de helado. Pregúntele a sus amigos que quién quiere helado. ¿Quién quiere helado? ¿Quién quiere helado? Mira, ¿quién quiere helado? Yo quiero helado. ¿Para qué pregunté eso? Vinieron todos. No, aquí no puedes preguntar eso. Un helado para cada uno, por favor, se los pago. Un chiquilao. Pero no me va a cobrar helado a $15 como el banano, ¿no? Dame un helado. Un helado. Yo también quiero uno. Sí, un helado para la señora, el que escoja. Gracias. No, con gusto, con gusto. ¿Helado? ¿Usted come helado o no? ¿Usted vende helado? ¿Usted va a comer helado? Helados, helados. Gracias. Mire, al albañil. Vamos a repartir helados a toda la comunidad, señor Nelson. ¿Ya vaciaste el carrito? Estamos vendiendo helados a 0 bolívares. 0 bolívares, Sí, una promoción solo de hoy. La casa brinda. Sí, la casa brinda solo por hoy. Están haciendo un reportaje. O sea que... Sí, es un reportaje sobre la tragedia de hace 20 años, ¿no? ¿Usted estaba aquí en ese momento? Yo tengo casi 40 años viendo aquí. O sea que usted presenció la tragedia. Eso tenía como 15 años lloviendo, 15 días lloviendo. 15 días lloviendo. Fue los 15 días que fue el 15 de diciembre en la madrugada fue que vino esa vaguada. Primero salió la vaguada de fango. Gracias a Dios me sacaron un helicóptero y como a los 3 días volví para acá otra vez. Me llevaron, me hospitalizaron, volví yo ya en la esquina. ¿Y puro escombro? ¿Cómo era esto? Porque yo así a simple vista no lo veo tan deteriorado hoy, después de 20 años, ¿no? No, no es deteriorado. Hay una parte en Camerdeduria que desapareció. Y que todavía está así. Fíjate, eso está lleno de lodo todavía, fango. Ahí atrás se llevó un edificio y esto lo partió en dos y fue que después lo dinamitaron. No lo pudieron tumbar por completo. Claro. Hay muchas fuentes que dicen el número de víctimas y de muertos que hubo, pero no hay una cifra exacta, Nunca, porque en ese tiempo no existía un censo como tal. El efecto del comunismo en Venezuela ha tenido muchas similitudes con ese de Cuba, pero también muchas diferencias. No se puede comparar a Venezuela con Cuba, pero una de las similitudes es el salario para empleos oficiales del gobierno, ¿no? Así como en Cuba la gente gana 10, 15, 20 dólares, aquí también. Si usted trabaja para algo que sea oficial del gobierno, no le va a alcanzar ni siquiera para pagar el recibo de la luz de este edificio. Por eso se ve que la gente se las busca y se las arregla como sea. Eso se ve en Cuba, eso se ve aquí en Venezuela, también se ve en muchos lugares del planeta, ¿no? Pero la gente requiere del señor de vender helados, el electricista, el mototaxi y así sucesivamente. Eso no es algo solo de Venezuela porque sea comunista, ¿no? Sin defender para nada el comunismo, a mí no me importa eso. Pero sí es una de las similitudes con el pueblo cubano en ese sentido, de que trabajar en un lugar donde usted estudió toda su vida para encontrar un empleo, ese empleo no le va a alcanzar para vivir ni para pagar una factura y se las tiene que arreglar como sea. Para mí es muy difícil ver el impacto real de este lugar, los escombros y todo, porque yo no lo vi hace 20 años, pero así viendo el paisaje por encima, todas estas rocas, todos estos escombros también que están por debajo del edificio, ha tomado 20 años llegar a este momento de orden que se ve y que se vive, porque en ese entonces la situación era completamente diferente. Buenas, ¿usted se llama Juan? Johnny. Ah, pensé que éramos tocayos. ¿Dónde está el carro? ¿Hay un carro aquí abajo? ¡Wow! ¿Ese carro cómo llegó ahí? Los escombros y la tragedia hicieron que viniera todo el agua y metiera el carro hasta allá al fondo. 4 carros, pero solo se ve ese. O sea que toda esta tierra no debería estar aquí. Y por eso usted la saca y la revende por fuera. Yo la revendo por fuera. Así se gana usted la vida, revendiendo esa tierra. Pero bueno, aquí tiene arena para sacar para años, ¿no? Uy, sí, hoy tú esta joven. Que tenga buen día, señor. Lo dejo trabajar tranquilo. Estamos aquí entrando en uno de los ríos que más impacto tuvo, ¿no? Porque aquí detrás de las montañas llovía y llovía y llovía. Y estos ríos crecieron tanto que edificios como el que acabamos de visitar llegó a tener el primero y segundo piso lleno de agua. Esto lucía diferente en ese entonces antes de la tragedia. Todas estas piedras que vemos alrededor cambió completamente el paisaje y ahora se ve así como lo tenemos. Y este río lo cruzamos a pie, ¿no? Las personas de aquí lo cruzan a pie para ir de un lugar a otro. Allá hay un niño que viene que me está mirando desde lejos, hermano. Allá hay unas cabras que tenemos que saludar. No hay de otra. No tenemos opción. Esto
es el fondo del Río Grande, ¿no? Todo esto que estamos caminando aquí es el fondo del río que se desbordó y acabó con todo. Porque en realidad el río es solo este riachuelo de aquí, esto que estoy señalando, pero todo este hueco que se ve aquí como un gran cañón estaba lleno de agua, llevándose todo lo que encontrara en el camino. Esa tragedia fue en diciembre de 1999. En ese momento el presidente Hugo Chávez estaba recién sentado en la silla del presidente de Venezuela, porque Hugo Chávez se hizo presidente también en el mismo año, 1999. Y muchos dicen por ahí que es por eso que no se sabe exactamente cuántos muertos hubo, porque es un reto, no solo para Chávez, sino para cualquier presidente, llegar a dirigir un país y que de repente le toque administrar una tragedia como estas, que agarró a los venezolanos con los calzones abajo, porque aquí no había ningún plan de contingencia, no había absolutamente nada, y esta cara me está mirando con cara de que me quiere pegar con los cuernos. En este país no hay ningún tipo de plan para impedir un tipo de catástrofe similar, y tampoco había plan para el después de. Así que muchos dicen que el gobierno escondió las cifras, que pueden ser muchos más muertos de los que creemos. Buenos días, la familia. ¿Cómo está la juventud? Está amarrada, menos mal, porque tiene unos cuernos que intimidan. Aquí están las niñas, ahí está la familia. Miren la familia de cabras tan bellas, todas chiquiticas las bebés. Y todo esto que está aquí alrededor, ¿no? Del río, en mis espaldas, estas casitas de aquí, sí son invasión de gente que viene y agarra un pedacito de tierra y con cartón y latas, como sea, pues hace su cambuche. La naturaleza es impredecible, pero los desastres sí se pueden predecir. Y sobre todo cuando tenemos problemas en la zona de deforestación, tenemos la influencia de actividad humana que hace que la naturaleza sea aún más impredecible. Y esta zona de aquí, que ha tenido problemas de deforestación, también tiene una planificación urbana muy pobre. Aquí no hubo grandes ingenieros que vinieron a decir, ok, esta zona analicémosla y armemos aquí un pueblo y una ciudad. Y cuando usted combina esos dos factores, eso es un cóctel bastante peligroso, que los ciudadanos de aquí de La Guaira en Venezuela ya se llevaron una idea de lo que puede llegar a ocurrir. Y pues en ese entonces, el presidente de Venezuela era nada más y nada menos que Hugo Chávez. Y por ende, recibió muchísimas críticas, independientemente de que si a usted le gusta o no Chávez, haya sido bueno o malo, lo que sea. Si usted es cualquier presidente de un país y tiene que enfrentar una situación de estas, va a recibir muchas críticas si no maneja bien la situación. A él se le criticó la lentitud en llegar a ayudar a las personas. Se criticó también la falta de planificación para prevenir una situación de estas. Y a pesar de que sí se ayudó a muchas personas, hubo gente de aquí que sacaron en helicóptero, como el señor que nos contó la historia mientras comía helado, algunos dicen que esta tragedia fue el principio para que Chávez diera indicios de lo que se venía después para Venezuela. Había gente aquí que tenía más de una propiedad, ¿no? Que tenía esta casita, esta allá, el edificio, 2, 3 apartamentos. Y para ayudar a las personas que se habían quedado sin casa, que lo habían perdido todo, él daba la orden que la gente de La Guaira no podía tener más de una casa. Si tenía más casas, tenía que dárselas a los afectados. En ese momento la gente lo vio como normal, como bueno, vamos a ayudar a la gente que se quedó sin hogar y así sucesivamente. Y de esta forma, también Hugo Chávez aprovechó para ganar bastante popularidad entre el pueblo afectado. Pero eso que les estoy diciendo son solo chismes que uno escucha por aquí en los pasillos venezolanos. Lo que sí es cierto es que al mismo tiempo el señor Hugo Chávez estaba haciendo una reforma a una parte de la Constitución, está haciendo unas reformas importantes en el país. Y algunos reporteros le dijeron, pero ¿no será mejor meterle pausa a esas reformas y ayudar a la gente de La Guaira que tal vez lo necesita más? A lo que él muy sabiamente respondió, citando una frase de Simón Bolívar: si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Y con eso Hugo Chávez siguió llevando a cabo su mandato. Gracias a este suceso se descubrieron muchos otros lugares del país que tienen pobre infraestructura urbana. Ya han podido predecir algunos eventos para localizar puntos de Venezuela que están propensos a que les pase una tragedia como esta, muy parecida a la que sucedió allá en Armero, Colombia. Buenos días, ¿cómo están? Estoy haciendo un video aquí, un reportaje de la tragedia de hace 20 años. Ustedes no estaban aquí en ese entonces. Mi cuñada. ¿Tu cuñada vive en esa casa? Sí, la de allá abajo. Y ella sí estaba aquí cuando ocurrió. Vivió la tragedia. Me la presenta para hablar con ella. Me dice el amigo que hay alguien que vivía aquí en ese entonces. Pues ¿Sabe quién te puede dar información que sí vivió la tragedia aquí? ¿Sabe quién es el señor Juan? Sí, me han hablado de él. Vives en la quinta en esta quintica que está ahí, que dice se saca copia. Sí. Ahí. Ah, el de las fotocopias. Sí, ellos te pueden dar información. Se llevó su casa y todo el río. Y él vivía aquí. Y la reconstruyó. Sí, él vivía aquí en el río. Inclusive cerca del río, y él se le llevó su casa. Ellos pasaron el lobo, pasaron toda la tragedia, toda la vivienda. Porque estas casas no existían. No. Y si existieran, se las hubiera llevado al río. Yo te digo la mujer de él porque como la mujer de él era... Pero ella vivía allá en Corapal. Ah, sí, no vivía aquí. Por eso me
pareció raro, porque si viviera ahí, me parece raro que siga viviendo ahí antes y después, ¿eh? Sí. Bueno, no les quito mucho más tiempo, gracias. Gracias. Algo que quiero destacar del pueblo venezolano es que la gente es demasiado querida. Usted entra a cualquier lado, habla con cualquier persona. Todo el mundo, si mi hijo siga, venga le cuento, siga para mi casa. Es increíble. Estamos de vuelta aquí con la estatua de Simón Bolívar, en lo que yo llamaría el malecón del lugar, porque allá están todas las montañas, con todas las casitas, todos los barrios, y aquí estamos en un malecón que me dicen por ahí que está relativamente nuevo, y todo esto que está a mi alrededor, ¿no? No hay nadie alrededor, como pueden ver, porque son las 12 del día. Hay un calor bravo, pero le han metido, digamos, una buena remodelación, por lo que hace 20 años lo que quedó de aquí no fue nada. Esto era una ciudad fantasma prácticamente. Allá tenemos de fondo un estadio de béisbol muy importante, donde cuando el jugador, el beisbolista, el que batea la bola, hace home run, la bola se va al mar. Un efecto bastante curioso en ese deporte, ¿no? ¿Cuántas bolas de béisbol terminan en el mar? Pues muchas de ellas gracias a un buen bateador venezolano. Ya sabe que el béisbol es el deporte principal de aquí de este país, ¿no? Y muchos de los beisbolistas grandes a nivel mundial nacen en esta tierra. Pero para que ustedes tengan un sabor de boca de lo que es estar aquí en esta nueva cara de esta región de Venezuela, pues tienen que venir por ustedes mismos. Un paseo, es un paseo muy interesante. Tenemos gente que viene aquí a respirar aire puro y tenemos a algunos chicos que se lanzan ahí al mar. Véalos, están ahí echándose su buena nada, no pasa nada, todo fino, todo correcto. Todo esto de aquí, esto no es solo un corredor para los peatones, para los turistas, para el público, sino que es que también allá queda uno de los puertos comerciales más importantes del país, la salida al Caribe, que conecta nada más y nada menos que por detrás de estas montañas a la capital. Caracas queda justo detrás de estas montañas, y toda esta zona se considera hace muchos años como una parte también de Caracas, pero después se dieron cuenta que era mejor para la economía y las finanzas, los impuestos y el desarrollo del gobierno, que esto era mejor llamarlo un estado, ya que los estados y los distritos capitales, esa vaina funciona diferente. Y al haber tantas fuentes de ingresos importantes aquí, llamaron a todo esto el estado de Vargas, que hoy en día se conoce como el estado de La Guaira. Y venimos aquí a terminar este video saludando y despidiéndonos de algo que jamás pensé encontrar aquí, pero que tampoco me sorprende, y es la estatua del comandante Hugo Chávez. Véalo ahí, con su espada. Será seguramente la espada de Bolívar. El presidente Nicolás Maduro y el pueblo del estado Vargas conmemoran y rinden homenaje al presidente Hugo Chávez por cumplir el sueño de Bolívar. Así que seguramente lo que tiene en las manos es la espada de Bolívar. Y aquí, con el señor Hugo Chávez por detrás de mí, espero que han aprendido algo y espero que se abrochen los cinturones, porque lo que se viene es candela. Nos vemos en la próxima. Estado de La Guaira. Chaolín.